Y antes de iniciar ya propiamente, quisiera pues si María Noel primero nos das unas palabras y Bueno, desde ya estoy muy agradecida por la invitación. Para mí es un honor poder participar hoy con ustedes. quiero decirles que el tema del programa es el mismo título, de hecho lo tomamos del título del libro. Y yo he leído el libro de María Noel. Te los Solamente me muestro, falta, sí, ya que muéstrale, este es Bueno, exactamente. Entonces, desafortunadamente me falta la lectura a mí porque no lo tengo. bueno, yo ahí le gané Soy un un poquito. asiduo comprador de libros, pero no lo tengo. Sí, yo le gané y fíjate que yo solamente me queda un capítulo por leer, pero he disfrutado Sí, tremendamente toda la lectura porque es en realidad un tema vivencial y como lo ha dicho María Noel, ha sido parte de su experiencia y de la experiencia de otros. Entonces yo no quiero hablar mucho, yo voy a hacer quiero leer una cita del libro de María Noel y quedamos en manos de ella. Se las voy a compartir, es una cita corta. Dice esa partecita, los dos lobos. Una noche un anciano de la tribu indígena Cherokee invitó a los niños de la aldea a sentarse en un círculo para contarles una historia. El hombre les dijo, hay una batalla que siempre ocurre en mi interior. Se trata de una gran pelea entre dos lobos. Un lobo representa el miedo, la arrogancia, el resentimiento, la inferioridad, las mentiras, el falso orgullo, la superioridad, el ego. El otro lobo representa la alegría, la paz, el amor, la amabilidad, la benevolencia, la amistad, la generosidad, la verdad, la fe. Y los niños quedaron en silencio, perplejos por lo que el anciano les acababa de contar. Hasta que uno preguntó, ¿y cuál de los dos lobos gana? Aquel al que más alimente, respondió el anciano. Así que, María Noel, el tiempo es tuyo. Bueno, bueno, la verdad que hay como muchas aristas para quizás ir contando, pero me gustaría, si les parece, contarles primero qué es el ego, ¿no? Como una primera aproximación, y después contarles un poquito en qué consistió mi investigación, cómo yo también me fui reflejada en mi historia, en mi vida personal, ¿no? ¿Qué es el ego, no? El ego desde algún lugar es un falso yo, es esa construcción, esa máscara que hemos construido en función de la mirada del afuera, del otro, ¿no? Es esa vocecita que tenemos todos, o muchas vocecitas, que desde algún lugar lo que quiere es que encajemos en un círculo social, ¿no? Busca los aplausos o el cariño del afuera. El tema es que esa construcción tiene que ver con nuestra identidad. O sea, desde que somos chicos, ¿no? Desde que estamos en nuestro círculo familiar, muchas veces nos comportamos de determinada manera en busca del aplauso, del abrazo de nuestra mamá, y quizás ese comportamiento no es genuino, entonces ahí empieza como esa jugada del ego. Digo, desde chicos nos vamos construyendo nuestra identidad y también se va construyendo esta parte del ego, de esa mirada de la afuera que quiere que encajemos y que quiere los aplausos y el cariño de la afuera, ¿no? Y también lo hemos visto, digo, a lo largo de nuestra vida, hoy en día, ¿no? Como adultos, el problema es que cuando nos identificamos tanto con esas máscaras o esos arquetipos que hemos construido para poder encajar en una sociedad, ¿qué es en una sociedad? En el trabajo, según el puesto que tengo, me tengo que comportar de tal o cual manera, y ahí empiezo a construir mi comportamiento y mi identidad en función de lo que creo que tengo que hacer o creo que los demás quieren de mí. El problema es que cuando me identifico tanto con esa máscara, que está tan pegada a uno, que hay un momento donde ya no sabes si actúas por la mirada de la afuera o por tu verdadera esencia, por tu autenticidad, ¿no? María Noel, ¿y Sí, qué hizo que decidieras abordar ese tema? ¿Cómo se te ocurrió abordar ese tema? sí, te cuento, en el 2013, 2014, bueno, yo hago recursos humanos hace 15, 17 años, también hago, y en el 2013 comenzó una investigación de las nuevas generaciones, la generación Z. ¿Por qué? Porque yo trabajo en el mundo corporativo, ¿no? En niveles de dirección, haciendo coaching, trabajando con los equipos y demás. Y uno de los problemas que veían hace 7 años era justamente que la nueva generación, que es la generación Y en ese momento, había un choque entre la generación Y y la generación X y Boomer, que eran la mayoría de las personas que estaban en ese momento en las compañías.
había un choque y los líderes nos manifestaban, no sé cómo gestionar, cómo liderar a estos jóvenes, no tienen formas diferentes de encarar la vida, el mundo, la familia, el trabajo. Vienen 5 meses a trabajar y después se van 2 meses de viaje. Entonces es como que, claro, era un cambio muy abrupto. Justo en la línea en la que María Noel iba haciéndonos ese comentario que tiene relación con esas brechas generacionales que hay, justamente recuerdo que yo tuve un jefe que teníamos ciertas diferencias y toda la cosa, y yo lo analizaba y yo decía, pero si queremos lo mismo, pero si yo veo que él es un hombre honesto, un hombre correcto y queremos lo mismo, hasta que un día yo tuve que irle a decir, mire, lo que pasa es que aquí yo creo que no nos estamos entendiendo bien, pero básicamente es porque yo nací, cuando yo nací ya usted trabajaba aquí, entonces vemos el mundo diferente, pero estamos conectados con las mismas razones. Exactamente, estaban en la misma página. Eso que estás diciendo, Edwin, pero con emociones diferentes. Es muy interesante porque, o sea, el cambio en los comportamientos, ¿no? De los jóvenes y los cambios a raíz del impacto de la tecnología, ¿no? Cada vez son más rápidos. Entonces eso es lo que nos pasa. Quizás hace años atrás los cambios generacionales, las brechas eran más amplias y hoy no. El impacto y los cambios en el comportamiento. Los jóvenes Z nacieron con un smartphone en la mano, entonces la mirada del mundo, del trabajo, de su vida, es totalmente distinta. Entonces, como te decía, hace 7 años empezamos a investigar estas nuevas generaciones, que es la generación Z. Investigamos, hicimos una encuesta, 500 jóvenes. Lo que nos dábamos cuenta cuando analizamos los resultados es que decíamos, ¿qué va a pasar dentro de 5 años cuando estos jóvenes ingresen al mundo laboral? Entrevistamos a jóvenes de entre 15 y 17 años, donde los valores y la concepción del trabajo, la responsabilidad, su vida social, era muy distinta. Entonces decíamos, las organizaciones tienen que ser distintas. La forma de liderar y de gestionar tiene que ser diferente. Y empezamos a investigar. En el medio de eso, yo me separo, tuve una crisis personal, me separo de mi marido, con quien había estado 17 años, y empecé yo a vivir en primera persona una crisis en mi propio sistema de valores. Me empecé a dar cuenta, empecé un trabajo personal interior, y empecé a darme cuenta que me había construido, ¿no? Una mirada, un arquetipo en función a lo que yo creía que era aceptado y reconocido para una mujer de 36 años en una sociedad de determinada manera. Entonces empecé yo a tener esa propia crisis personal y a darme cuenta que mi sistema de valores empezaba a cambiar, o por lo menos lo evidenciaba, y empecé a buscar realmente quién era yo, mi autenticidad, una búsqueda en mi esencia y demás. Y empecé a ver este mismo mecanismo, el mecanismo de la construcción de un arquetipo para poder encajar en la sociedad, en el mundo corporativo. Yo me juntaba con distintos directores y gerentes y hacía coaching en forma individual, como vos decías, Edwin, recién, y en el 1 a 1 son personas que tienen sus valores, que quieren lo mejor para sus equipos, para uno, para la empresa. En vez de ser 7 personas, éramos 14, porque terminaban peleando los egos de las personas dentro de esas reuniones. O sea, empecé a evidenciar la jugada del ego, primero en mí y después en los demás. Y en el medio de esto había empezado a investigar sobre cómo ser auténtico, cómo ser ese líder auténtico que las compañías iban a necesitar en el corto plazo. Para poder darle la bienvenida a esta autenticidad, teníamos que desde algún lugar empezar a evidenciar y a gestionar esos egos que todos tenemos, ese ego, esa construcción. Les cuento un poquito el ego. El ego es esa vocecita interna, ¿no? Que desde algún lugar te dice, ¿no? Que nosotros en el libro lo planteamos como las falacias del ego, como los engaños, ¿no? Que te hace el ego. Que te dice que uno es soy lo que tengo, soy lo que hago o soy lo que dicen de mí. Como que uno vale más como persona en función de lo que tiene, bienes materiales, en función de lo que hace, el cargo, ¿no? La posición jerárquica en la compañía, o soy lo que dicen de mí, en función de la reputación o de lo que los demás piensan de mí. Entonces, y de una serie y una cantidad enorme de patrones de comportamiento que son externos y que están en la publicidad, en la televisión, en el comportamiento de las personas. La sociedad, vos estás hablando claramente, este modelo social de éxito y fracaso, ¿no?
sos exitoso si tenés todo esto, sos fracasado si tenés todo esto. También el tema es que es todo un mecanismo inconsciente, es un mecanismo inconsciente que lo fuimos construyendo en los últimos años, nos manejamos y está en nuestro ADN, en nuestra identidad, excepto que hayamos tenido una crisis personal, un cuestionamiento, o tengamos muy claro quiénes somos, a dónde queremos ir, cuál es nuestro propósito en la vida, cuál es nuestra esencia, ¿no? ¿Para qué vinimos al mundo, ¿no? Entonces, ahí desde algún lugar está estas dos jugadas, como recién vos decías, del lobo, ¿no? María Noel, y en tu experiencia y en el desarrollo de todo el tema, ¿cómo vistes que esto afecta a las organizaciones? ¿Cómo puede impactarles? Las empresas están trabajando esta transformación, ¿no? Transformación corporativa, transformación en la educación, en los distintos sistemas, porque nos hemos dado cuenta que los sistemas o las formas de gestionar del pasado o del que está ahora yéndose, ya es inútil, ¿no? Ya, el líder sabelo todo. El líder sabelo todo, el líder que se maneja por la jerarquía y no por la cercanía, ¿no? Los planes de carrera, estos últimos 20 años, por así decir, las empresas generaban un mecanismo, ¿no?, de motivación en las personas que estaba basado en el plan de carrera. El plan de carrera, ¿qué tiene detrás del plan de carrera? Se le tocan dos fibras a las personas, que tienen que ver con la competencia y con el individualismo. Y justamente es lo opuesto a esta transformación digital, organizacional, transformación de las personas, donde justamente las nuevas generaciones lo que valoran y priorizan tiene que ver con lo plural, con lo colaborativo, con la co-creación, con la horizontalidad, no con la jerarquía. Entonces, son dos mundos opuestos. Entonces, las mismas organizaciones están teniendo una crisis en su sistema de valores. El viejo sistema de valores de las generaciones X, Boomer, que no porque sea bueno ni malo, fuimos construidos desde esta mirada, con los nuevos valores, ahora lo auténtico, lo verdadero, lo genuino. Ya que les agradezco y a ver cómo. Yo en primera persona comencé esta búsqueda hace unos años, 5 años aproximadamente, y es un trabajo diario, pero para mí vale la pena, ¿no? Porque es un trabajo personal donde se vive una vida mucho más liviana, así que la verdad es que invito a todos a que puedan transitar este camino de la autenticidad y que puedan gestionar sus propios egos, porque la verdad es que genera bienestar y eso tiene que ver con la felicidad. Excelente. Bueno, los saludo. Bien, de esta manera su programa Retos y Desafíos. Le da las gracias a todos y a los invitados. Bye, gracias. bye. Chao. Chao.